Bien, vamos a hablar ahora de la clasificación y diagnóstico de la diabetes mellitus. Por definición de varias organizaciones internacionales, la diabetes mellitus es un grupo de enfermedades, no solamente una, sino un grupo, que se caracterizan por la hiperglicemia, que es resultante de los defectos en la secreción de la insulina, de su acción o de ambas. La hiperglicemia crónica está asociada a largo plazo con daño, disfunción y falla de varios órganos, especialmente ojos, riñón, corazón, nervios y vasos sanguíneos. Los exámenes utilizados actualmente para el diagnóstico de la diabetes mellitus son la glicemia, tanto en ayuna como postprandial o postcarga de algún alimento, la insulinemia de ayuna y postcarga, el OMA, la glicemia capilar y el hemoglucotés. De todos estos exámenes que se usan en la práctica, los que realmente nos permiten hacer el diagnóstico son solo la glicemia, ya sea en ayuno o postcarga, y la hemoglobina glicosilada. Para la realización de la prueba de tolerancia a la glucosa oral, se requieren varias características. La persona debe ingerir 75 gramos de glucosa diluidos en 300 o 250 ml de agua con o sin sabor, que deben ser ingeridos a temperatura ambiente en un periodo no mayor de 5 minutos. Y las muestras se toman solo a los 0 y a los 120 minutos. Esto es importante porque las determinaciones que se toman entre medio, los 30, los 60, no constituyen parte de la prueba de tolerancia a la glucosa oral. Cuando usted pide una prueba de tolerancia a la glucosa oral, está pidiendo una toma de muestras a los 0 y a los 120 minutos. La glicemia se toma en un tubo de sangre con fluoruro de sodio, que es de tapa gris en general, y debe ser centrifugada rápidamente para separar el plasma, ya que si no se hace, el fluoruro de sodio no alcanza a penetrar las células para inhibir la glicólisis, y por lo tanto los niveles de glicemia empiezan a descender artificialmente. Se dice entonces que si la muestra se mantiene a temperatura ambiente por aproximadamente 4 horas, la glicemia va a empezar a disminuir entre 3 a 10 miligramos, y por lo tanto actualmente, como les expliqué, las muestras intermedias no son recomendadas. Y no incluye este examen la toma de insulinemia. Para realizarlo, el ayuno debe ser entre 8 a 14 horas, se puede tomar agua. Se debe evitar las restricciones en la dieta de los días precedentes y el paciente debe consumir al menos 150 gramos de hidratos de carbono en los días anteriores al examen. La evidencia actual sugiere que es conveniente que la noche anterior el paciente, el sujeto, ingiera una comida de entre 30 a 50 gramos. También hay que evitar los cambios de actividad física los días previos, o sea, si hace deporte lo sigue haciendo, si no lo hace, no lo haga. Y durante la prueba, y esto es muy importante, el paciente, el sujeto debe mantenerse en reposo y sin fumar, porque muchas veces el paciente toma la glucosa y se le dice que puede salir a hacer algún trámite, etc. No, el paciente debe quedar en el lugar donde se toma el examen en reposo y sin fumar. Y es preferible que el paciente no tenga una enfermedad ese día que pueda alterar los resultados del examen. También se deben interrumpir el consumo de medicamentos que pueden alterar la glicemia, y si no se hace por razones médicas, entonces eso debe quedar consignado. Y en los niños se utiliza más bien un cálculo en base al peso, que es 1,75 por kilo de peso, pero sin exceder los 75 gramos de glucosa. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando uno quiere hacer una prueba de tolerancia a la glucosa en un paciente que ya tiene el diagnóstico de diabetes? Una de las primeras circunstancias es que el sujeto concurra a hacerse la prueba de tolerancia, y en muchos lugares se le hace una glicemia capilar previamente y si es alta no se realiza. Y lo que se determina alto es bastante variado, le puede ser 140, 130, 200, etc. Ahora, las recomendaciones internacionales en realidad no hacen mención del uso de este test en pacientes diabéticos, así que no estaría indicado. Y solo se hace dentro de estudios científicos actualmente. Por lo tanto, la prueba de tolerancia a la glucosa se pide en sujetos con glicemia de ayuno normal o alterada o límite. Ahora, si uno piensa que si lo hace en un sujeto que tiene la glicemia más alta, 140, 150, y con una ingesta de 75 gramos de hidratos de carbono lo va a descompensar, si uno lo traslada a la realidad, eso no es tan efectivo, ya que 75 gramos de glucosa equivale a un desayuno habitual, a comerse un pan con mermelada. Así que es difícil que se agrave la condición del paciente por hacer una prueba de tolerancia a la glucosa.
Así que por lo tanto, cuando uno hace una glicemia capilar y el examen está alto y no se realiza, eso es bastante polémico, digamos. Ahora, la hemoglobina glicosilada es un examen que se está utilizando actualmente, se ha utilizado durante mucho tiempo para el control de la enfermedad y actualmente se está preconizando su uso para el diagnóstico. Recordemos que la hemoglobina glicosilada es un producto de Amadori que resulta de la combinación de glucosa con los residuos aminoácidos de la molécula de la proteína de la sangre hemoglobina. Como les dije, es un índice de control glicémico, es un predictor del desarrollo de complicaciones crónicas de la diabetes y desde el 2009 se ha autorizado por la American Diabetes Association su uso para el diagnóstico. Es muy importante que, a diferencia de la glicemia, este examen es estable a temperatura ambiente, no requiere ayuno ni preparación ni condiciones especiales. Eso sí, que se recomienda que esté certificada el método y el laboratorio donde se usa y estandarizada. Y la única salvedad es que las condiciones que afectan el recambio de glóbulos rojos pueden resultar con hemoglobina falsas y fundamentalmente menores a la realidad, y eso por ejemplo se puede ver en la anemia o cuando el sujeto sufre alguna transfusión de sangre y en la insuficiencia renal o hepática, y actualmente también se observa en pacientes que están recibiendo triterapia contra el virus de la inmunodeficiencia humana. Este gráfico entonces nos muestra cómo se produce este producto de Amadori. Hay que recordar que su vida se relaciona con la vida media de los glóbulos rojos, que es alrededor de 3 meses, pero el 50% de su valor tiene que ver y se relaciona con la glicemia del último mes. Y hay varios estudios epidemiológicos, el primero fue el DSCT, que lograron relacionar los niveles de hemoglobina glicosilada con el promedio de glicemia. Esta es, por ejemplo, la fórmula que se obtuvo desde el análisis de los resultados de los perfiles glicémicos de los pacientes del DSCT, y de tal manera que aquí se puede transformar la hemoglobina que uno mide en relación al promedio de glicemia. De tal manera que una glicemia de 6, por ejemplo, que es normal, nos habla de un promedio de glicemia de 126, y en el otro extremo una glicemia de 12 nos habla de un promedio de glicemia de 300. Ahora, la sangre capilar o la glicemia capilar, intersticial o en sangre total, o conocida antiguamente como hemoglucotest por la primera monitor de glicemia desarrollado, es una determinación de en sangre total, por lo tanto es 11% más baja que en el plasma. Para obtener su correlación con la glicemia plasmática hay que multiplicar por 1,11. Probablemente actualmente las máquinas ya hacen esa conversión, ¿ya? Los estudios comparativos muestran diferencias que van del 60 al 30% con respecto a la glicemia plasmática. Lo que hay que considerar es que en los extremos, o sea, con glicemias bajas o glicemias muy altas, este error aumenta. Y actualmente se dice que para que el examen sea confiable, los niveles de error en relación a la glicemia capilar deben dar, en relación a la glicemia plasmática, deben entrar alrededor del 10%. Es difícil encontrar artículos científicos donde se evalúe la correlación que tiene esto con la glicemia plasmática. Generalmente las grandes compañías hacen estos estudios y logran demostrar que esos monitores son bastante confiables, pero hay que tener en cuenta que, como les expliqué, a valores altos el error es bastante mayor, por lo tanto no es difícil ver que un paciente que tiene glicemia de 300 con estos monitores se la repite y tiene después 350, ¿ya? Eso es bastante común. Por este motivo entonces que no se utiliza este examen para el diagnóstico de la enfermedad. Ahora, para el diagnóstico de la enfermedad también obviamente es muy importante la sintomatología. Y esta correlación entre los valores de glicemia, hemoglobina glicosilada y la sintomatología es lo que nos permite hacer el diagnóstico, y todas las organizaciones internacionales, el Ministerio de Salud de Chile, coinciden en que el diagnóstico de la diabetes se hace en un paciente, con síntomas de diabetes, poliguria, polidipsia, baja de peso inexplicada, y que tenga una glicemia casual, en cualquier momento, mayor de 200. Si un paciente tiene una glicemia mayor de 200 pero no tiene síntomas, no se puede hacer el diagnóstico de diabetes. También se hace si la glicemia en ayuno es mayor de 126 y si la glicemia de las 2 horas de la poscarga de glucosa oral es mayor de 200.
Y en general se recomienda repetirla cuando hay dudas, pero en general siempre se repite, o sea, jamás un paciente llega solamente al diagnóstico con una sola glicemia. ¿Ya? Ahora, si un paciente tiene una glicemia de ayuno normal, o sea, menor de 126, por ejemplo, y tiene una glicemia postprandial mayor de 200, sigue teniendo diabetes y al revés también. ¿Ya? ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? La poliuria, el aumento del volumen urinario, la polidipsia, el aumento de la sed, la baja de peso, los cambios en la agudeza visual o visión borrosa, la polifagia, el decaimiento, los calambres, los compromisos de conciencia que pueden llegar al sopor o al coma, y las náuseas y vómitos que son particularmente comunes en el caso de la cetoacidosis. Ahora, siempre es bueno recordar cómo se indagan los síntomas. En general se hacen preguntas abiertas o dirigidas. Por ejemplo, ¿por qué motivo viene a verme? ¿Qué lo trajo hasta acá? Cuénteme por qué nos visita, etcétera. Y después uno hace una pregunta dirigida como está orinando mucho, y es súper importante en semiología ver desde cuándo comienzan los síntomas y si han cambiado, porque hay muchas personas que consideran que siempre orinan mucho, entonces eso no ha cambiado, o que orinan de noche, siempre han orinado, pero por ejemplo una persona que no orinaba de noche o orinaba una sola vez y ahora está orinando 5 veces, es importante así preguntarlos, ¿ya? Para no llevarse una sorpresa. Ahora, el comité de expertos de estas mismas organizaciones internacionales, la Asociación Americana de Diabetes, Latinoamericana, la Federación Internacional de Diabetes, el Ministerio de Salud de Chile, reconocen que existe una entidad llamada prediabetes, ¿ya? Y la prediabetes se define como por glicemias alteradas, que no son normales, pero que tampoco están en el rango de la diabetes. Esto es en ayunas, una glicemia entre 100 y 125, y a las 2 horas del test de tolerancia entre 140 y 199. Esto es la prediabetes, nada más. La resistencia a la insulina, el síndrome metabólico, no son prediabetes. Esto es lo que legalmente es la prediabetes. Ahora, la hemoglobina glicosilada, como les expliqué, del año 2009 se está preconizando su uso para el diagnóstico. Y lo que está claro en las distintas organizaciones internacionales, no aún en el Ministerio de Salud de Chile, es que la hemoglobina mayor de 6,5 se puede utilizar para el diagnóstico de la diabetes, porque agrega además un 30% adicional de pacientes que tienen glicemia de ayuno normal. Eso quiere decir hoy en día que si uno tiene un buen método certificado para medir glicemia, o sea, hemoglobina glicosilada, y el paciente tiene, por ejemplo, una glicemia alterada en ayuna, y uno le puede tomar la hemoglobina glicosilada y sin necesidad de hacer la prueba de tolerancia a la glucosa puede hacer el diagnóstico. Y la prediabetes, ahí sí que hay distintos valores. La Asociación Americana de Diabetes habla de entre 5,7 a 6,4, y la Organización Mundial de la Salud entre 6 y 6,4. Está la duda entonces si el valor normal es 5,7 o 6. Lo que pasa es que es un continuo que parte más o menos de 5%, donde aumenta el riesgo de tener diabetes, ¿ya? Pero actualmente se utiliza el valor de 5,7 o 6 a 6,4 va a ser el diagnóstico. Y como les expliqué, requiere estandarización. ¿Por qué se utilizan estos diagnósticos? Y esto no es que haya bajado Moisés, digamos, con unas tablas y haya dicho esto es la diabetes. Es por los estudios epidemiológicos donde se evalúa la relación entre la glicemia y las complicaciones microvasculares y específicamente la retinopatía, porque los microaneurismas son característicos de la diabetes a diferencia de la neuropatía o de la nefropatía. La retinopatía diabética es característica de esta enfermedad y por lo tanto es lo que permite establecer el umbral de diagnóstico, y con estos 3 estudios grandes se pudo establecer que alrededor de estos valores que acabamos de mencionar, de hemoglobina glicosilada, de glicemia en ayuna y glicemia en las 2 horas, la prevalencia y la presencia de esta complicación tiene un aumento explosivo. Ahora, pasando a la clasificación etiológica de la diabetes. Las organizaciones internacionales nos hablan de 4 tipos separados por números romanos. Esos serían la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, otros tipos de diabetes y la diabetes gestacional. La diabetes tipo 1
clásica con números arábigos es una diabetes que resulta de la destrucción de la célula beta que usualmente, no siempre, lleva a la deficiencia absoluta de insulina, y existirían dos tipos, una mediada por inmunidad, por los anticuerpos, y una idiopática. La existencia de esta diabetes tipo 1 idiopática es dudosa, por lo que lo voy a explicar más adelante, pero la gran causa de la diabetes tipo 1 es la de mediada por inmunidad. Y la diabetes tipo 2 se produce por una condición fisiopatológica donde hay un predominio de la insulina resistencia con deficiencia insulina relativa a un predominio del defecto secretor con insulina resistencia, pero para el diagnóstico de la diabetes tipo 2 fisiopatológicamente debe existir la insulina resistencia. Y la secreción de insulina puede estar deteriorada en forma relativa o absoluta, pero siempre tiene que haber resistencia a la insulina. Y eso lo voy a clarificar después. Los otros tipos de diabetes hoy día van desde la letra A a la letra H y guardan relación con una serie de circunstancias. El tipo de diabetes 3A son diabetes genéticas monogénicas, son alteraciones y mutaciones de genes específicos que llevan a la disfunción de la secreción de insulina y producen esta diabetes. Las más comunes son la MODY, que hoy día se conocen varios tipos, de la 1 a la 6, pero cada día aparecen más, y las mutaciones de DNA mitocondrial. Después vienen los defectos genéticos de la acción de la insulina, que es como una insulinoresistencia genética que se manifiesta desde la infancia. El leucemia y la lipodistrofia son las más comunes, aunque son bastante raras, pero en Chile tenemos, por ejemplo, lipodistrofia y varias familias, como 10 aproximadamente. Está la enfermedad del páncreas exocrino, o sea, perder el páncreas ya sea por una cirugía, por ejemplo, por un cáncer de páncreas, por un trauma, un accidente, o por la hemocromatosis, que es una enfermedad que la tengo subrayada ahí porque también es bastante frecuente. Las endocrinopatías, que tienen que ver, por ejemplo, con la excesiva producción de corticoides o de hormonas de crecimiento, el Cushing en la propimegalia. La inducida por drogas o agentes químicos, y esa es bastante más común, por ejemplo, el uso de corticoides, y hoy día el uso de neurolépticos y antipsicóticos atípicos, por ejemplo, la olanzapina, que se usa mucho en pacientes con esquizofrenia o trastornos bipolares, etc., es un gran causante hoy día de diabetes. De las infecciones, la rubiola congénita y el virus de la hepatitis C es un virus también que tiene un efecto de deleterio sobre la célula beta. Y hay unas formas inusuales de diabetes inducida por inmunidad. Hay unos anticuerpos antirreceptores de insulina que producen unas diabetes bien particulares. Hay algunos casos en Chile muy aislados, pacientes que cursan con hiper e hipoglicemias bruscas. Y otros síndromes genéticos asociados a diabetes, como el síndrome de Prader-Willi, el Turner, etc. Y por último está la diabetes gestacional, el tipo 4. Ahora, en la diabetes tipo 1 es importante tener claro que existen estos anticuerpos que dañan la célula beta. Este es un listado bastante amplio de anticuerpos, para que tengamos claro que no solamente son los 4 clásicos que les voy a mostrar ahora, sino que hay muchos más. ¿Ya? Y los 4 clásicos son los anticuerpos anticitoplasma de células de islotes, conocidos como ICA, los antidecarboxilasa de ácido glutámico, conocidos como GAD, el antiinsulinoma 2 o IA2, el antiinsulina o IAA, y la antiproteína transportadora de zinc 8 o ZNT8. En Chile actualmente se miden de estos 4 en un solo laboratorio, al parecer, el de la Universidad Católica. Los 4 primeros. Ahora, estos 4 anticuerpos tienen distintas prevalencias al momento del diagnóstico en los pacientes diabéticos. Como pueden ver, ninguno alcanza el 100%. O sea, porque el paciente puede tener algunos de los otros anticuerpos que aún no se miden en la práctica diaria, o el anticuerpo puede desaparecer de la circulación rápidamente después de haber producido su daño. ¿Ya? Y eso implica entonces, por ejemplo, que el anticuerpo ICA tiene una presencia en el plasma que se puede determinar muy corta, y la que tiene más presencia en el plasma durante más tiempo es el GAD.
Y es por eso que hay muchos pacientes que se les diagnostica de la diabetes tardíamente, como en los pacientes LADA, y esos pacientes en general solo tienen el GAT, ¿ya? Ahora, estos anticuerpos también pueden ser utilizados para evaluar la predicción de diabetes en pacientes parientes de los pacientes diabéticos tipo 1. Eso es algo polémico, en Chile no se recomienda, en algunos otros países sí se recomienda realizar la determinación de estos anticuerpos en parientes, en primer grado, hermanos, por ejemplo, de un niño con diabetes tipo 1. Fundamentalmente porque no existen tantas medidas para prevenir la diabetes. En medicina uno siempre toma un examen porque tiene alguna cosa que hacer con el examen. Entonces, no es fácil decir que un niño tiene un alto riesgo de hacerse diabético porque tiene los anticuerpos positivos y su hermano tiene diabetes tipo 1. ¿Y qué hacer en ese momento? Lo que hoy día actualmente se hace, porque estudios de prevención de diabetes hay montones, pero no hay una recomendación actual de uso de algún fármaco, es que se mantienen los hermanos, por ejemplo, con estos anticuerpos positivos en control y chequeo constante, y en cuanto se detecta alguna pequeña alza de la glicemia, entonces puede hacer alguna intervención, como por ejemplo administrar una dosis basal de insulina, o si es mayor, por ejemplo, usar alguna vitazona, que hay estudios de eso, etc. Y por último, otra cosa que quería decir es la presencia de los anticuerpos antiinsulina o IAA, ya que si el paciente ha recibido insulina exógena, esos anticuerpos le van a salir positivos, y eso es bastante común, ¿eh? Me ha tocado también que pacientes que no se acuerdan que habían recibido insulina y hay que recurrir a la historia clínica y a las fichas, etcétera, y darse cuenta que sí. Hay muchos pacientes que tienen anticuerpos IAA y le aparece, digamos, porque han recibido insulina exógena en algún momento, en un periodo de descompensación. Como les acabo de explicar, entonces, los anticuerpos GAT son los que más aparecen y se mantienen, según este gráfico, en el plasma. Ahora la pregunta es cómo uno hace el diagnóstico de diabetes tipo 1, si es necesario o no medir los anticuerpos. En Chile, por ejemplo, el Ministerio de Salud no recomienda de rutina la determinación de anticuerpos, y tampoco la medición del péptido C, que nos hablaría de unos niveles bajos o indetectables de insulina. Entonces, las tres características fundamentales clínicas de la diabetes tipo 1 es la tendencia a la cetoacidosis, que nos habla de una deficiencia casi absoluta de la célula beta. Ahora me pueden decir, hay pacientes tipo 2 que hacen cetoacidosis, sí. Los niveles de péptido C bajo indetectables, ¿sí? Ahora también hay que tener la salvedad que estos niveles bajos se pueden recuperar. Y la nula respuesta a los hipoglicemiantes orales, eso también es una característica. Entonces, cuando un paciente tiene esas características, y más encima es joven, y no tiene evidencia de insulina resistencia, uno puede hacer tranquilamente el diagnóstico de diabetes tipo 1. ¿Ya? La gran mayoría de los pacientes tipo 1 son jóvenes. La edad de presentación cambia con los años, la más habitual es entre 0 y 4 años, y también va aumentando, va disminuyendo su prevalencia en el transcurso de los años, ¿ya? Pero actualmente se considera que solamente un 75% de los pacientes diabéticos son jóvenes, y hay un 25% que son adultos, y eso es porque presenta la enfermedad con sus características clásicas de sintomatología intensa, glicemias muy altas, tendencia a la cetoacidosis, en un paciente mayor de 15 años, ¿ya? O en un paciente que se ha catalogado como tipo 2, se determinan los anticuerpos y estos aparecen positivos. Estas dos formas de presentación, o sea, una diabetes muy sintomática en un joven o en un adulto con tendencia a la cetoacidosis existe, y una diabetes que aparentemente es tipo 2 porque responde parcialmente a los hipoglicemiantes orales y el paciente tiene algún grado de obesidad o resistencia a la insulina, pero la determinación de anticuerpos positivos, entonces ese paciente también es tipo 1, y eso existe, y es uno más o menos de cada 4 pacientes con diabetes tipo 1 hoy en día. La diabetes tipo 2, en cambio, lo característico es la presencia de insulina resistencia y de hiperinsulinemia, y de las condiciones asociadas a la hiperinsulinemia, como la acantosis nígrica, que es característica, el hígado graso, el síndrome de ovario poliquístico, la dislipidemia heterogénica, que es la disminución del HDL y el aumento de los triglicéridos,
y algunas otras características nuevas como la hipertensión arterial, la arteriosclerosis, la psoriasis, algunos tipos de cáncer, etc. Pero clínicamente lo más característico de la resistencia a la insulina es la acantosis nigricans, por ejemplo, y ya en términos de exámenes de laboratorio, el hígado graso, la dislipidemia heterogénica y también la presencia de este síndrome de ovario poliquístico en una mujer joven. Entonces, cuando un paciente tiene insulina resistencia y tiene hiperglicemia, uno puede hablar de que tiene diabetes tipo 2 claramente. O cuando está en el caso de la obesidad, una obesidad muy marcada. Pero ojo que hay pacientes obesos que tienen anticuerpos y pueden ser catalogados como diabetes tipo 1, si tienen anticuerpos IgA positivos. En algunas palabras sobre la diabetes tipo 3, estos defectos, por ejemplo, la diabetes tipo 3A, que es por los defectos genéticos de la función de la célula beta. Las más comunes son la MODY3 y la MODY2. ¿Ya? La MODY3 es más parecida a la diabetes tipo 2, y puede cursar con hiperglicemias severas y con daño, digamos, en órganos, y la tipo 2 es más bien se mantiene, que es por déficit de la glucokinasa, se mantiene siempre el paciente como una prediabetes, y lo que se piensa que lo que pasa en realidad es que la glucokinasa, que es como el sensor que tiene la célula beta de los niveles de glicemia, requieren un nivel más alto para partir, digamos, ¿ya? También está la MODY1 y otras formas de diabetes MODY y las diabetes por DNA mitocondrial, por ejemplo hay una que es característica hereditaria solo en mujeres, que se asocia a sordera, etc. ¿Ya? Hay una diabetes neonatal, pacientes que nacen con diabetes y algunas otras. La MODY, que es la Maturity Onset Diabetes of the Young, la más clásica de la diabetes genética, es monogénica, ¿ya? A diferencia de la diabetes tipo 2 que es poligénica. Tiene una aparición en general antes de los 25 años, y yo diría que el paciente siempre tiene desde el nacimiento algún grado de hiperglicemia, muchas veces tiene, digamos, glucosuria en algunos exámenes, etc. Rara vez, yo considero que los diabetes MODY, si uno revisa para atrás, examen, siempre va a encontrar alguna alteración de la glicemia. Y en este gráfico la comparo con la diabetes 2, porque en la diabetes 2, como les expliqué recién, las hiperglicemias son leves y las 3 son más severas, la progresión es estable, la otra aumenta y se desarrolla complicada, se relaciona al desarrollo de complicaciones. En la tipo 3B, que son defectos genéticos de la acción de la insulina, están la insulinoresistencia tipo A, el leprochanismo y la diabetes lipodistrófica, que les expliqué que había en algunos casos en Chile. En la diabetes tipo C, cuando hay una pancreatitis severa, tiene que ser sí, puede producir diabetes. La pancreatectomía, que se relaciona a la extracción del páncreas en la enfermedad del cáncer por la operación de Whipple, también muchas veces se asocia a diabetes. Algunos cánceres también, y eso es muy importante porque se habla de que un paciente anciano que bruscamente desarrolla diabetes hay que necesariamente ir a mirar el páncreas para descartar la presencia del cáncer. La fibrosis quística, la hemocromatosis también se ve con bastante frecuencia, se asocia a daño hepático, a insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Las endocrinopatías, la acromegalia, como les expliqué, el coaching son los más frecuentes. El hipotiroidismo es frecuente ver un paciente con crisis de hipotiroidismo asociado a hiperglicemia. Hay que tener en cuenta eso. Y en las drogas, hay que hacer una distinción. Probablemente las únicas drogas que realmente desarrollan una diabetes declarada son los corticoides y en cierta medida también los antipsicóticos atípicos, como la olanzapina. Hay varias otras drogas que se asocian a hiperglicemias leves. Incluso está determinado, por ejemplo, que la tiazida sube en la glicemia a 10 miligramos, que los beta-bloqueadores también. Y hoy en día se habla también de los antirretrovirales, ¿ya? Y del ácido nicotínico, que es un hipolipemiante, y de las estatinas. Y ahí me quería detener un poco, porque seguramente han escuchado que existe la posibilidad de que las estatinas causen diabetes. Los mismos pacientes llegan y preguntan, porque los leen por ahí en alguna revista. Así que hay que tener claro que sí, que la evidencia actual habla de que existe un aumento de riesgo de diabetes en los pacientes usuarios de estatinas. Cuando uno lo metaanaliza, en general ese aumento de riesgo es del 9%.
¿ya? Y lo que se ha observado es que cuando la dosis de estatinas es alta, por ejemplo 80 miligramos, que son dosis que se usan de atorvastatina, por ejemplo, que son dosis que se usan en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, como en el estudio Spark, que aumentó el riesgo de diabetes en un 44%, ¿ya? Y efectivamente es las terapias intensivas con estatinas lo que se asocian a un mayor riesgo de diabetes, que en este metaanálisis, por ejemplo, alcanza alrededor del 20 o 40%, ¿ya? Ahora, cuando uno lo pone sobre el papel esto, obviamente la estatina ha mostrado su beneficio en la prevención de enfermedad cardiovascular y de muerte. De tal manera que si uno considera que el aumento de riesgo de diabetes es del 9%, el beneficio que se observa en prevención de eventos cardiovasculares es superior al 20%. De tal manera que uno puede prevenir 9 eventos cardiovasculares en total por un caso de diabetes que esté produciendo. Y como les dije al principio, este nivel de aumento de la estatina sobre la glicemia es bastante poco, de tal manera que uno puede decir que las estatinas produzcan una diabetes franca o descompensada, sino que lo que hacen es, por ejemplo, si un paciente tiene una prediabetes basal de 110 de glicemia, por ejemplo, llega a los 130, ¿ya? O 126. Pero no es como los corticoides que pueden desencadenar crisis hiperglicémicas severas, digamos, ¿ya? Para tener las cosas bien claras en ese respecto, ¿ya? Entonces lo que se recomienda hoy día, también está en polémica, esto no es materia de esta clase, cuál es realmente uso de la estatina de indicación. Hoy día se dice que han cambiado las normas y en general las estatinas deben ser usadas en pacientes con enfermedad cardiovascular o muy alto riesgo cardiovascular o unos niveles de colesterol LDL en el rango de la dislipidemia genética sobre 190 LDL, ¿ya? Y el resto del uso en pacientes con bajo riesgo o niveles de colesterol menor es polémico, ¿eh? Por lo tanto, cuando uno enfrenta a un paciente con dislipidemia y no tiene clara la indicación de estatina, hay que mirar mucho la glicemia y el riesgo de hacerse diabético antes de indicar. Pero en un paciente que tiene un alto riesgo cardiovascular debe consumir estatinas sí o sí, ¿ya? Con respecto a las infecciones, le hablé de la hepatitis C, probablemente hay que tener ojos sobre eso, se observa bastante en la práctica clínica. Y estos son otros síndromes genéticos asociados a la presencia de diabetes. Entonces, en relación a la clasificación etiológica, y ahora poniendo las cosas en la práctica, los 4 tipos de diabetes más comunes son los tipo 2, los tipo 1, los MODY o por mutación de DNA mitocondrial o los LAMA, que son diabetes tipo 1. Los LAMA. Su prevalencia, los tipo 2 del 80%, tipo 1 del 5 al 10, los MODY alrededor del 2% y los LAMA alrededor de un 10%. Y esto es muy importante, la penetrancia familiar. Lo revisé bastante hasta llegar a la conclusión que la penetrancia familiar de la diabetes tipo 2 alcanza un 40%, en la tipo 1 solo un 15%, en la MODY un 90% y en la LAMA, que es similar a la tipo 1, un 15%. Esto significa, no sé, si un paciente tiene 6 hijos, son 6 hermanos, entonces alrededor de 2 van a tener, o 2 o 3 van a tener diabetes tipo 2, uno podría tener, si es tipo 1, si los papás son tipo 1, uno de los hijos podría tener tipo 1, ¿ya? Y en DNA mitocondrial, de los 6, casi los 6 o 5 van a tener diabetes. Y eso le sirve a uno para hacer el diagnóstico. O sea, si uno ve un paciente diabético y tiene 5 hermanos de 6 diabéticos, entonces lo más probable es que sean MODY, ¿ya? Y cuando le preguntan a uno, por ejemplo, mi papá es diabético tipo 2, ¿qué posibilidades tengo yo de ser diabético? Alrededor del 50%. Y si es tipo 1, es poca, digamos, 10-15%. Otra característica de la diabetes tipo 1 es la tendencia de la cetoacidosis, pero también se puede presentar en la tipo 2. Sobre todo se requiere una falla bastante grande de la célula beta para realizar cetoacidosis. La otra característica es la respuesta a la metformina, que es típica de la diabetes tipo 2.
y los pacientes tipo 1 también pueden responder, pero cuando son obesos, ¿ya? Y la respuesta a la sulfonilurea es característica de la tipo 2, los tipo 1 no responden prácticamente nada, excepto los LAA que tienen algún grado de función, y los característicos de los MODI, que pueden, sobre todo los MODI 2, tener una respuesta brusca, digamos, ¿ya? Y es frecuente que un paciente MODI consuma una pequeña dosis de una sulfonilurea y tiene una hipoglicemia severa. Eso podría hacernos pensar en la presencia de este tipo de diabetes. La idea del diagnóstico, bueno, la epidemiología está cambiando. Hoy día tenemos más niños y adolescentes con diabetes tipo 2 por la presencia de obesidad, y la diabetes tipo 1 clásica va entre los 2 y los 25, y la LAA se puede presentar a cualquier edad, digamos, ¿ya? Solo es cosa de medir los anticuerpos. Y la MODI también se presenta durante la juventud, y yo diría que si uno, como les expliqué, revisa muchas veces, encuentra que el joven o el niño tiene hiperglicemias leves desde siempre. Y las condiciones asociadas, en la diabetes tipo 2 ya se lo expliqué: el hígado graso, la acantosis, el ovario poliquístico, la obesidad. La tipo 1, otras enfermedades por anticuerpos, como la enfermedad de Graves, la enfermedad celíaca, la tiroiditis crónica Hashimoto, el Addison y el vitiligo. Y también es característico que en diabetes tipo 1 un paciente puede tener diabetes tipo 1 y su hermano tenga enfermedad celíaca, por ejemplo, ¿ya? En la MODI, las condiciones asociadas de algunas diabetes genéticas son la miopatía, la sordera y la acidosis láctica frente a metformina, que es bastante rara, pero se puede ver. Y en el LAA también la presencia de todas estas enfermedades autoinmunes. La confirmación de diagnóstico de la diabetes tipo 2 es clínica siempre. No es necesario hacer exámenes de función de la célula beta y cosas así, porque con los pacientes con diabetes diagnosticada no son útiles las determinaciones de insulina resistencia, por ejemplo, el OMA. No es útil en un paciente con la glicemia alta. En cambio, en la tipo 1 tenemos los anticuerpos que nos hacen el diagnóstico, y en el MODI lamentablemente hay que hacer un estudio genético que todavía no se implementa en nuestro país hasta donde yo tengo conocimiento. Se está trabajando en eso, sí. Y actualmente, si un paciente quiere tener el diagnóstico de la diabetes tipo MODI, tiene que hacerse un examen genético, vender la sangre de Estados Unidos, y eso vale como $5.000 o $10.000. ¿Ya? Otra condición muy importante es la hipoglicemia. Hay un consenso actualmente de hipoglicemia de la American Diabetes Association y de la Endocrine Society. Y lo que hace fundamentalmente esta definición de hipoglicemia, primero, es separar a los pacientes diabéticos que usan hipoglicemiantes del resto de la población, ¿ya? Y para requerir estudio y tratamiento en los pacientes que no tienen diabetes y no toman hipoglicemiantes, se requiere que los pacientes tengan hipoglicemias severas, ¿ya? Para empezar un proceso de estudio y tratamiento, o sea, menor de 50 con síntomas o menor de 40 sin síntomas, ¿ya? En cambio, los diabéticos tenemos varios tipos de hipoglicemia, y fundamentalmente son la severa, la asintomática documentada, la probable no documentada, la hipoglicemia asintomática y la relativa. Y es muy importante que la nueva clasificación agrega esta hipoglicemia relativa, que es bastante típica de los pacientes que tienen síntomas de hipoglicemia, con glicemias de 100, 120 y se sienten mal, ¿ya? O sea, la clasificación actual reconoce esta realidad, que generalmente se observa en pacientes que han tenido hiperglicemia crónica y que cambia como el termostato cerebral y empiezan a tener síntomas con glicemias normales, ¿ya? Está la hipoglicemia asintomática, que son pacientes que se miden la glicemia y tienen menos de 70 y no tienen síntomas. Y ahí hay que tener ojo, porque si se lo está midiendo con un monitor, esto puede ser un error, como le expliqué. Por ejemplo, un paciente se mide 60 y por el porcentaje de error de los monitores de 10 a 15% puede tener 75, ¿ya? La probable, y para el otro lado también, digamos, un paciente que tiene 70, que me dice no pasa nada, pero en realidad un error de monitor y tenía menos, ¿ya? La probable no documentada es la más típica, que es un paciente que se siente mal y no se puede tomar la glicemia. Y eso es importante porque es una decisión clínica de decirle al paciente que si tiene síntomas se tiene que tratar aunque no pueda medirse. Lamentablemente muchos pacientes utilizan esto para ingerir dulces todo el tiempo, digamos. Las documentadas sintomáticas son las más importantes cuando uno hace estudios, etc. Y son pacientes que tienen síntomas y tienen menos de 70.
Y la severa puede ser con o sin documentación, ¿ya? Un individuo que es diabético, que usa sulfonilureas o insulina y tiene una hipoglicemia con compromiso de conciencia, que requiere que el paciente no se puede tratar por sí mismo y requiere hospitalización, glucosa endovenosa o el uso de glucagón. Ahora, en pacientes que no tienen diabetes, lo primero, es muy común que en un paciente asintomático se hace una prueba de tolerancia buscando diabetes y tiene una hipoglicemia en el test asintomático. Eso no significa nada porque en distintos estudios hasta un 50% de los pacientes tienen eso, ¿ya? Y no existe una correlación entre eso y la realidad del paciente, ¿ya? Así que no se hace ninguna cosa. ¿Y cómo estudiar la hipoglicemia asintomática? Es un lío porque el test de glucosa, como les dije, no nos sirve porque uno puede desencadenar una hipoglicemia en un paciente normal, sin ninguna patología. Y lo que se hace habitualmente es hacer un test con la comida habitual que al paciente le produce hipoglicemia. Hoy día se está usando mucho el monitor continuo de glucosa para esto y es bastante útil, pero el monitor también tiene un porcentaje de error y puede detectar hipoglicemias que no son. No es un examen 100% confiable, ni mucho menos, ¿ya? La insulinoresistencia es otra condición y me quiero detener aquí porque es un problema de salud pública, según yo. El diagnóstico de esta enfermedad, que no es enfermedad. O sea, para la Organización Mundial de Salud y todas las organizaciones internacionales y el Ministerio de Salud Chile, la insulinoresistencia no es una enfermedad. Es una condición fisiopatológica que significa una disminución de la función biológica de la insulina, caracterizada por requerir un nivel alto de insulina plasmática para mantener la homeostasis metabólica. O sea, requiere más insulina de lo normal para tener la glicemia normal, ¿ya? Y es la causa que está detrás de la diabetes tipo 2, como hemos venido hablando, la enfermedad coronaria, la hipertensión arterial, el hígado graso, el ovario poliquístico. Es un concepto que puede ser fisiológico en el embarazo o la pubertad. Por eso resulta tan difícil evaluar la resistencia a la insulina en el embarazo o en la pubertad y no se recomienda en general. Y tampoco es el síndrome metabólico o de insulinoresistencia porque ese síndrome se asocia y se diagnostica con condiciones clínicas. Así que lo más importante es recalcar que la insulinoresistencia no es una enfermedad oficialmente. Así que no se le puede diagnosticar insulinoresistencia a un paciente diciéndole que tiene una enfermedad que se llama insulinoresistencia. Existe dos cosas, la diabetes y la obesidad. Y las enfermedades que se relacionan a la insulinoresistencia, el hígado graso, el ovario poliquístico, la diabetes tipo 2, etc. ¿Ya? ¿Por qué no es una enfermedad? Primero que nada porque es muy difícil determinar los niveles de insulina. Y a la variación de los métodos es muy grande. Hay distintos métodos, en todos lados se usan métodos distintos, RIA, IRMA, IEMA, IFMA, etc. Segundo, la estabilidad en el plasma de la insulina es muy baja, requiere un manejo muy específico para que este examen no sea falsamente alterado. Y cuando uno quiere determinar en un paciente, por ejemplo en el test de DOMA, se hace con 3 muestras, no con una, porque el coeficiente de variación es bastante alto. Una muestra tiene sentido cuando uno se está haciendo un estudio poblacional, ¿ya? Y este es un gráfico que muestra claramente la gran variación de los niveles de insulina con distintos métodos comparado con el gol estándar, que es la espectrofotometría de masa. Vamos a hablar entonces de lo que es el OMA, el Homeostasis Model Assessment, que es un método para evaluar la insulinoresistencia o la hiperinsulinemia desarrollado por el Dr. Matthews, ¿ya? El Dr. Matthews no tiene idea de la mala utilidad que se le ha hecho a su examen, ¿ya? Que es un método simple que requiere la determinación de la glicemia y de la insulinemia, y el valor normal se establece por estudios poblacionales donde se determina arbitrariamente en una población grande que aquellos que están sobre determinado rango, ya sea 2 desviaciones estándar o una desviación estándar o el percentil 90, 95, etc., son insulinoresistentes. No es que a tal nivel de insulina el paciente desarrolle tal enfermedad como en la diabetes, que uno dice a tal nivel de glicemia el paciente tiene riesgo de desarrollar retinopatía diabética.
¿ya? Y ese es el problema fundamental. Primero, que los niveles de glicemia y hemoglobina glicosilada se pueden determinar fehacientemente y tienen correlación y poca coeficiente de variación entre distintos métodos y en el mismo paciente. No así la insulina. Y lo segundo, que hoy día no se ha establecido sobre qué nivel de insulina o de insulina resistencia el paciente va a desarrollar hígado graso, por ejemplo, o ovario poliquístico. ¿Ya? Y de tal manera que si uno hace estudios poblacionales, puede encontrar que, ya sea que utilice el promedio, el 2 de desviación estándar o el quintil o el percentil más alto, distintos valores para este HOMA. Hay poblaciones que el valor, en Chile por ejemplo, en un estudio se vio que era 2,6, ¿ya? Pero en Argentina es 3 y en Colombia es 1,5, ¿ya? Y por ejemplo los valores de insulina basal en ayuna en un paciente con glicemia normal también son utilizados, lo que utilizo yo, y en las distintas literaturas uno puede ver que lo anormal es mayor de 7, mayor de 18, mayor de 16, mayor de 12, etc. Hay un gran estudio que se hizo el año 2005 que reunió distintos pacientes o sujetos que se hicieron estudios de CLAM, que es el gol estándar para diagnosticar resistencia a la insulina, el CLAM euglicémico o hiperinsulinémico, ¿ya? De tal manera que se reunieron 2.138 sujetos no diabéticos de 17 países, ese estudio se llama, tanto de Europa, el estudio HIT, como el estudio San Antonio y el estudio de los indios Pima. Se estableció como punto de corte en el CLAM el valor de 28, que era como el percentil 90-95, ¿ya? Y se estudió las distintas características de los sujetos y se llegó a la conclusión de que la mejor correlación con ese punto de corte de gol estándar era un OMA mayor de 4,6, pero también un IMC mayor de 28,9 o un OMA mayor de 3,6 con un IMC de 27,5. Eso quiere decir que según el mejor estudio conocido hasta el momento, de acuerdo a mi experticia, si un sujeto tiene una IMC mayor de 28,9, es insulino resistente y no necesita hacerse ningún examen. Y si tiene 28,9 y se hace un OMA y le sale normal, créale el IMC. Esa es la conclusión de ese estudio. Ahora, el síndrome metabólico sí que es otra cosa. El síndrome metabólico es un diagnóstico clínico, se asocia a mayor riesgo de diabetes y de enfermedad cardiovascular. Y es muy fácil diagnosticar, se requiere una determinación del peso, de la circunferencia de cintura, de los triglicéridos, del HDL, de la presión arterial y de la glicemia. Lo único polémico actualmente es cuál es el diámetro de la cintura, ya que se utiliza muchas veces el diámetro de la cintura de los európidos, y nosotros no somos európidos, y las distintas poblaciones del mundo no lo son. Esa es la única polémica, pero el síndrome metabólico sí se puede diagnosticar y informarle a un paciente que tiene esta entidad y que tiene un alto riesgo cardiovascular y puede hacerse diabético. Y como les dije, hay distintos estudios que están tratando de evaluar cuál es la secuencia de cintura tanto para hombres y mujeres en distintas razas y poblaciones, ¿ya? Y nosotros consideramos que el nivel que debe aplicarse en nuestro país es más bajo. La Asociación Latinoamericana de Diabetes nos dice que deberíamos utilizar un diámetro de 94 para las mujeres y 88 para los hombres, más las características clásicas del síndrome metabólico. Y la significancia clínica, claramente, de estas tres entidades tan parecidas. La diabetes tipo 2 se relaciona a complicaciones micro y macrovasculares. La prediabetes se relaciona a un riesgo de diabetes, pero también a un aumento de riesgo cardiovascular. Y el síndrome metabólico, aumento de riesgo de diabetes y aumento de riesgo cardiovascular. Como conclusiones, quería decirles entonces que el diagnóstico de diabetes está bien establecido, es universal y se basa en la glicemia, en la prueba de tolerancia a la glucosa oral y actualmente en una hemoglobina glicosilada si está bien certificada y estandarizada. El diagnóstico etiológico de la diabetes en un 80 o 90% de los casos es claro y sencillo. Un niño que debuta con cetoacidosis tiene tipo 1, un adulto obeso con acantosis tiene tipo 2, etc. A veces se hace difícil y cambia con la evolución de la enfermedad. Por ejemplo, un paciente MODY se puede hacer insulino resistente o un tipo 1 y engordar y también podría desarrollar resistencia a la insulina. Un diabetes
tipo 2 puede bajar de peso y al momento en que lo estamos diagnosticando ya no tiene obesidad, o tener una insulinoresistencia genética y por lo tanto un fuerte componente genético y tener diabetes tipo 2 sin obesidad. Un diabético tipo 2 con resistencia a la insulina clara, clínica, puede tener anticuerpos positivos. Todas esas circunstancias se dan en la práctica y hacen un poco complicado el diagnóstico. Ahora, la pregunta es si en el tratamiento, en el algoritmo de tratamiento, ¿eso tiene importancia real? La respuesta mía es que no tiene mucha importancia. Porque son otras las circunstancias que nos hacen señalar si el paciente requiere insulina, por ejemplo, o requiere un insulinosensibilizador. Y hay muchos diabetólogos investigadores, en los cuales me considero, que pensamos que la clasificación etiológica no tiene mucho sentido, ya que probablemente en la mayoría de los pacientes coexistan varios mecanismos. Eso quiere decir que más adelante, por ejemplo, en el futuro se va a demostrar que en los pacientes tipo 2 también hay un porcentaje que tiene autoinmunidad, distinta a los anticuerpos clásicos, o que en los tipo 1 hay un componente de resistencia a la insulina, de daño por daño oxidativo, etc. ¿Ya? Así que es muy probable que esta clasificación cambie con los años. Y hay que tener en cuenta, como les dije, que la gran mayoría del diagnóstico etiológico es sencillo y cuando no lo es, no tiene mucho impacto en nuestras decisiones de tratamiento.